Bueno, vamos a empezar. Ciencia espiritual. Muchos se preguntarán, ¿cómo Dios creó al hombre? Ya que estamos tratando el alma, como también anteriormente en las grabaciones pasadas hemos tratado acerca del espíritu hijo. Pues ahora vamos a tratar acerca del hombre. No podemos separar la tricotomía humana para así poder tener un entendimiento integral de lo que es alma, cuerpo y espíritu. Muy bien. Entonces, la creación del hombre. El hombre o la especie humana o la identidad terrenal es de naturaleza dicotómica. Esto quiere decir cuerpo y alma. Esta especie fue creada con dos géneros, varón y mujer, como también varón o varona o varón y hembra, como dicen las escrituras. Ahora, la razón de que Dios creara primero al varón, creó a Adán primero, es muy probable. Claro, entramos a un campo especulativo, lógico, espiritual. Que haya creado primero a Adán, porque él sería el responsable de este primer reino que Dios implantó en la tierra. Fue un reino, tenía que tener hijos, tenía que tener una sociedad, todo esto se le había encomendado, que fructifiquen, multipliquen y sujuzguen la tierra. Era un reino. Entonces, él era el responsable de este primer reino, como también era responsable de Eva. Ahora, el varón es el responsable de la familia, o debería ser responsable de la familia. Porque acá digo, debería ser y las hermanas van a gritar, amén. ¿No? Deberían ser responsables. Algunos no lo son. Al hombre Dios lo puso como cabeza del hogar. Y cuando se dice que es la cabeza del hogar o la cabeza de familia, es porque él es el responsable de lo que suceda, no es el mandamás. Así que desengáñense, varones, desengáñense, no son los mandamases. Porque Dios, cuando ocurrió esta tentación, primero comió Eva, pero no llamó a Eva. ¿A quién llamó? Adán. ¿Por qué? Porque él era responsable. A él lo creó primero. Por eso. No se procrean. Las almas sí. Mientras que Dios creó del polvo de la tierra al varón, pues a la mujer la creó de una textura o sustancia mucho más refinada. De carne, sangre y alma. Esto es lo que contenía genéticamente la costilla de Adán. Esto lo podemos verificar en el libro de Génesis 2:23. Ahí lo pueden verificar en sus casas. O si han traído Biblia, lo pueden verificar en este momento. Ahora, si nos basamos en la ciencia actual, sería como un tipo de clonación, pero con una diferencia anatómica en lo referente a la anatomía sexual. Varón y hembra. Somos similares, pero tenemos diferente sexualidad. ¿Para qué creo así? Para que de esta manera ambos géneros pudiesen procrear. ¿Qué es lo que iban a procrear? El cuerpo y el alma. Porque el espíritu dijo no se procrea. Ya está creado. Ya hemos sido creados antes de la fundación del mundo, del cosmos. Ahora, por lo tanto, los espíritus no se reproducen. Esto nos es revelado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, verso 27 al 40. En esta situación se ve que los saduceos entablan una conversación con Jesús, el maestro, rabí, tratando ellos de hacerle caer en controversia, planteándole un dilema escatológico acerca de la resurrección, porque los saduceos no creían en la resurrección al final de los tiempos, mas los fariseos sí creían en la resurrección final, aunque ambos eran facciones de la misma religión judaica, ¿no? Del judaísmo. Ahora, por supuesto que la intención de estos saduceos era poner en contra a los fariseos, más aún contra Jesús. Ese es su propósito de ellos. Ya ustedes lo están sabiendo. Y ustedes ya saben que
este dilema escatológico. Digo escatológico porque era para los fines de los tiempos. Eso se llama escatología, el estudio de los asuntos que van a ocurrir más adelante. Y le presentan una mujer que tuvo 7 maridos porque los 7 fueron hermanos y no dejaban descendencia, y al final de los tiempos decir de quién era Entonces él les declara, ¿no? Y le dice de que les revela que ellos ignoran las escrituras, porque al final de los tiempos, cuando sea la resurrección de los muertos, ya no serán en casamiento porque serán como los ángeles. O también como los espíritus hijos que no se dan en casamiento. Somos hermanos todos y no nos procreamos. Entonces ahí pueden ver esto. Ahora, vamos a hablar acerca del ingreso de la iniquidad en el hombre. Volvamos al tema del alma. ¿Cómo Luzbel implantó la iniquidad, es decir, su simiente en el hombre? Para este fin, Luzbel, miren, esto ya es revelación de papá. Para este fin, Luzbel tomó la forma de una serpiente y no se mostró como el arcángel bellísimo. Ahora hay algo que tener en cuenta, ¿no? Porque eso nos va a ayudar. La jerarquía angélica, ya sea ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etcétera, no fueron creados de la simiente de Dios, sino con otro tipo de esencias creativas. Mas nosotros, los hijos espíritus, fuimos creados con la simiente de Dios. Por eso es que tenemos el ADN de Dios, las características genéticas de Dios. Por lo tanto, los hijos de Dios tenemos una conciencia superior y un nivel de creación superior a cualquier ángel, arcángel, serafín o querubín. Ahora, si Luzbel se presentaba como un arcángel, hubiese sido muy difícil o poco probable o muy evidente que uno menos que Adán, que un hijo de Dios, lograra tentarlo, engañarlo e implantar falsas enseñanzas o mentiras en su mente. ¿Quieren que se lo repita? Lo voy a repetir. Entonces, Luzbel se presentó a través de una serpiente, porque si se presentaba como un ángel, era de menor creación que Adán mismo. Como hombre, Adán era menor, pero como hijo de Dios, Adán era de mayor conciencia, de mayor creación que un arcángel o que cualquier jerarquía angélica. Ahora, Adán era un hijo de Dios, pero también era hombre. Adán, como hijo de Dios, era de un nivel superior de creación que Luzbel, pero como hombre no era así. Es así que Luzbel toma el cuerpo de una serpiente, ya que ésta no presentaba peligro alguno. Todo era bueno. La serpiente era bellísima, todo lo creado era bello, todo era hermoso. Entonces Satanás o Luzbel inició su estrategia para hacer pecar al hombre, empezando por la facultad de su mente, tomando el cuerpo de una serpiente, no del arcángel. Anteriormente ya hemos hablado acerca del hálito de vida, que contiene múltiples esencias que primeramente le dieron al polvo, al modelo del polvo antropomorfo, lo convirtió en carne y sangre. Como también estas esencias del aliento de vida de Dios dio la estructura del alma, la forma del alma, el diseño del alma, que era igual que el modelo. También el hálito o el aliento de vida, con unas esencias diferenciadas, creó las facultades del alma. La mente tiene ciertas esencias, los sentimientos otras esencias y la voluntad otras esencias. Eso fue la función del hálito de vida de Dios, porque era un hálito, no tenía forma. Forma la vino a tomar en el modelo. Mas los espíritus fuimos creados con la simiente de Dios, diseñados en Él mismo, creados en Él mismo, en el origen, con una conciencia individualizada, porque antes éramos su simiente, éramos parte de Dios. Tomó de su simiente y lo llevó a su matriz o al origen, donde se origina la vida individualizada de cada espíritu. Entonces, y Satanás viendo, ¿no?
¿A quién tentaba? No, a los hijos no podía tentar. Adán hombre sí, pero Adán era hombre y era también hijo de Dios. Entonces, por eso es que toma el cuerpo de una serpiente para engañar, para poder sutilmente acercarse y susurrar iniquidades, ¿no? Entonces, ya sabemos que los espíritus, por tener la simiente de Dios, no podemos ser tentados ni tentamos a nadie. No entra, no ingresa la simiente de Satanás en el espíritu. Eso está en Santiago 1:13, pueden leerlo. No podemos ser tentados ni pecar porque tenemos la genética de Dios. Entonces Luzbel, atentar al hombre, ¿no? Empezó a atentar al hombre y no al hijo. ¿A quién empezó a atentar? Pero no, porque el hijo no podía ser tentado. La simiente de Dios consume toda iniquidad. Él es fuego consumidor y nosotros tenemos su simiente. Entonces en el espíritu no ingresa iniquidad. Y si no ingresa iniquidad, no hay tentación, no hay pecado. El alma no, el alma peca, el espíritu no. Ahora, vamos a develar esto. Creaciones donde pudo ingresar la iniquidad y donde ingresa la iniquidad aún. Yo hago una pregunta a todos los que estamos aquí ahorita, a los que vean después esto, ¿no? ¿A quiénes empezó primero a tentar Luzbel? ¿A quién? A los ángeles del cielo, a los ángeles de Dios. Él empezó a tentar a los ángeles. Porque ya los hijos de Dios y los ángeles ya existíamos antes de toda creación visible, tangible, de universo, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. No había nada, solamente Dios y ángeles, espíritus y los espíritus hijos. No había otra creación alguna. Después ya creó eso. Cuando decidió por su buena voluntad, por su perfecta voluntad y su sabio consejo de crear hijos, de crear ángeles. Entonces creó espíritus primero. Los ángeles, no sé, tendrían su lugar donde estaban, pero nosotros los hijos estábamos en la matriz. Entonces, ahora, esto lo podemos encontrar en Job, capítulo 38, verso 7, que ya existían los hijos y los ángeles antes de la creación. Si no me quieren creer, vayan a las escrituras. Ahí lo pueden encontrar. Entonces, viene esta pregunta. ¿Por qué los ángeles fueron proclives a caer en tentación? Aún fue la tercera parte de los ángeles de Dios, para posteriormente levantarse en sedición contra Dios y después ser arrojados del tercer cielo. Ya ustedes saben cuándo fue arrojado, porque ustedes tienen ya la revelación. Bueno, la respuesta es la siguiente, ¿no? Hay dos creaciones en las que puede ingresar la iniquidad, que es una antiesencia de Dios: los ángeles y el alma del hombre. En los espíritus hijos no puede ingresar la iniquidad. Entonces los ángeles sí pudieron ser tentados porque no fueron creados de la simiente de Dios. Entonces, a través de esto podemos, o Dios nos ha revelado a través de la ciencia espiritual, que los ángeles son de una creación diferente a los hijos de Dios. Los hijos de Dios creados por la simiente de Dios, los ángeles con otro tipo de creación, con otro tipo de conciencia. Esto es una revelación que nos va a ayudar mucho. Ahora, podían ser tentados los ángeles, pero eso dependía mucho del uso de su libre albedrío. Y la tercera parte usó mal su libre albedrío, haciendo caso a los susurros de Luzbel, posteriormente Satanás, el dragón, la serpiente antigua, el diablo. Ahora, el pecado aún no se había manifestado en el hombre, pero el mal ya existía. La iniquidad se había generado en el arcángel Luzbel. Luego él comenzó a tentar y a contaminar hasta la tercera parte de los ángeles del cielo. Esto fue en una eternidad pasada. Es cuando Dios crea al hombre, donde Luzbel comenzó a tramar estrategias para implantar iniquidad en el alma de Adán, no en el espíritu de Adán. Ahora, bien pudo rechazar la tentación de Luzbel,
pero no fue así. Ahora, según revelación de papá, no fue una sola vez que tentó Luzbel, Satanás, a través de la serpiente, al hombre. Fueron muchas veces que susurraba, aun cuando descansaba o dormitaba, susurraba cosas para inocular estas antiesencias, porque estas esencias de iniquidad impulsan al alma a hacer lo malo, lo contrario de Dios. El pecado del hombre. ¿Cómo es que pecaría el hombre? Pues desobedeciendo a Dios, comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Para este fin, Satanás empezó a emitir iniquidades. Solamente necesitó 2 iniquidades. Aunque en él ya se había generado muchas iniquidades o tergiversado a las esencias con las que fue creado Luzbel. Entonces, ¿qué inoculó? ¿Qué comenzó a susurrar? Esencias de codicia y de desobediencia. Eso nomás necesitó. No más. En un alma pura. Solamente necesitó estos 2 tipos de iniquidades. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Adán y Eva vieron que el árbol era bueno y su fruto codiciable. Codiciable tanto para comer como para ser como Dios. Pero para ser como Dios, ¿en qué sentido? Sabiendo el bien y el mal. Ahora les voy a dar una revelación tremenda. No era para ser como Dios, el todopoderoso, omnisciente, omnipresente y todos sus demás atributos y su naturaleza. No querían ser como eso. De la misma manera, Satanás o Luzbel tampoco podía ser como Dios, y él lo sabía, sino que él quería sentarse en el trono de Dios, donde Dios se manifestaba como soberano de toda la creación. Ahora, ¿qué significado tiene un trono? Dominio, poder, sometimiento a los demás, gobierno, sujeción. Esto es lo que Satanás quería. El gobierno de Dios. Quería gobernar sobre los ángeles, porque él se sentía el más poderoso, el más hermoso, el más perfecto, el sello de la perfección. Teólogos se han equivocado. Lean bien, consulten con mi amado Espíritu Santo, mi amado Padre que se manifiesta en 3 personalidades y ya me dice amigo. Sé amigo de él y te va a revelar muchas cosas y vas a dejar de especular. Bueno, el hombre, Adán y Eva, no tenían la capacidad de desobedecer, ya que sus almas contenían el aliento de vida de Dios. ¿Y cómo era el aliento de vida de Dios o el hálito de vida? Era una esencia pura, perfecta, múltiples esencias. Y en la facultad de sus almas, tanto de Adán y Eva, su mente, sentimientos y voluntad, no existía nada impuro. Fue cuando ingresó la iniquidad de codicia y desobediencia en sus mentes, que después afectó sus sentimientos o deseos y luego su voluntad para finalmente manifestarse en una actitud. ¿Cuál fue esa actitud? Comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es el proceso. Mente, sentimientos, voluntad, actitud. Esto es lo que ocurre hoy en día. Bien, es cuando comen del fruto que ingresa mayores niveles de iniquidad en sus almas, ya que el fruto de este árbol contenía iniquidades diversas de mayores niveles. Allí estaba concentrada la iniquidad. Y les voy a explicar a través de la ciencia espiritual esto. ¿Cuál era el propósito del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué no buscan de Dios? ¿Por qué no le piden al Espíritu Santo que acomode lo espiritual a lo espiritual? Y ahí Dios le va a dar una revelación, porque esto ha traído mucha controversia en el mundo y no quieren aceptar a Dios porque creen que es un Dios injusto. Mi Padre es bueno en gran manera.
es perfecto, es sabio, es todo. Ahora, muchos se han preguntado, quizás los que están acá, los que están allí, los que van a escuchar, ¿por qué Dios sembró o plantó el árbol de la ciencia del bien y el mal en medio del huerto? De repente van a pensar, si no hubiese plantado ese árbol, no hubiese caído Adán, ¿cierto? ¿No sería una lógica humana? O sea, le van a echar la culpa a Dios por plantar el árbol de la ciencia del bien y el mal en medio del huerto y cayó Adán y Eva. Esa es la lógica humana. Pero no es así. ¿Y por qué les dijo que no comieran de ese fruto? Porque el día que comieran de ese fruto ciertamente morirían. ¿Por qué? El razonamiento humano o la interpretación de las escrituras a través de la teología argumentan que fue para probar la obediencia o fidelidad del hombre. Eso es lo que el mundo cree, pero están totalmente equivocados, porque esto haría un injusto a Dios. No tenía por qué haber plantado ese árbol. Pero yo les voy a decir, ¿es acaso que Dios probaría al hombre en desobediencia teniendo un alma pura? No se puede probar la desobediencia cuando ésta no existía en el alma del hombre. ¿Cómo iba a probar algo que no había en el hombre? Era el hálito de vida su alma. Era pura, perfecta, a la imagen y semejanza de Dios. Así fue creado el hombre. El espíritu es otra creación. Ahora yo les voy a decir por qué Dios sembró. Dios sembró el árbol primero porque ya existía la maldad. Dios creó la tierra, los cielos, la tierra, pero antes ya existían los ángeles, existían los hijos de Dios. Y este ángel ya había estado trastocando su esencia en lo contrario, antes de que creara la tierra y el hábitat del hombre. Ya existía la maldad, pero no podía tentar al espíritu, pero sí tentó a la tercera parte de los ángeles. Ahora, primero, ¿por qué fue? Porque ya existía la maldad. Y ese árbol estaba representada, es la maldad. Segundo, Dios le prohibió al hombre de comer el fruto para protegerlo, tras advertirles que no coman de eso porque morirían. Fue una advertencia. Como que acá hay algo que es un veneno, parece un hongo comestible y es veneno. Y yo le digo, Dani, no vayas a comer ese fruto. No es una prohibición, le estoy advirtiendo para qué, para que no muera. Segundo. Tercero, Dios al plantar ese árbol le dio una sola manera a Satanás de poder tentar al hombre. Una sola forma. No le dio varias opciones. Una. Si no, Satanás hubiese usado cualquier cosa para tentar al hombre. ¿Me entienden? No podía usar otra cosa de tentar al hombre para que coma el fruto. No había otra forma de tentarlo. No le estaba permitido a Luzbel tentar al hombre de otra forma. Mire cuán bueno es Dios, que solamente le dio una sola manera para poder tentarnos. Y después dice que Dios es injusto. Dios es amor. Ahora, si no plantaba ese árbol, entonces Satanás podía haber tentado a la humanidad de otra forma, de diferentes formas. Solamente tuvo una sola oportunidad y la aprovechó. Y el hombre la desaprovechó. Y entró el pecado en la tierra. Lo que en realidad Dios hizo fue prevenir al hombre al advertirle que no coman del fruto para que no mueran, porque en ese fruto contenía iniquidades. Y era la única forma que Satanás podía tentar al hombre. Si no plantaba el árbol,
hubiese tentado de 1001 formas al hombre. ¿Me logran entender? Estudien, pídanle al Espíritu Santo que les revele. ¿Qué les cuesta? ¿Crees que con tu lógica vas a poder entender estas cosas? No. Qué diferente es lo que se ha interpretado, dando pie a que piensen que Dios es injusto, que no es en realidad misericordioso, aseverando que el dicho árbol fue plantado para probar la obediencia del hombre. Vuelvo a repetir, ¿cómo se va a probar la obediencia donde no hay desobediencia? El alma era pura, fue creada del hálito de vida. No le advirtió al hombre para probar su fidelidad o su obediencia. Lo hizo para protegerlo, lo hizo para que no mueran por su grande amor, así de simple. Ahora vamos a ver el proceso de cómo el alma, cómo ingresó la iniquidad en el alma, porque todo lo que vamos a tratar es acerca del alma. Si nosotros entendemos todo acerca del alma, desde su creación, el por qué fue creada, su propósito, cómo fue contaminada, cómo podemos sanar el alma. Todo esto vamos a aprender, pero tenemos que saber del alma. Así como un doctor, por ejemplo, no especialista, un cardiólogo, tiene que estudiar el órgano del corazón, tiene que estudiar las cavidades, ¿no? Las 4 cavidades, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, tiene que ver también la aurícula, la ventrícula, la válvula tricúpide mitral, la arteria aorta, qué función tiene el corazón. Para poder sanar el corazón, tiene que estudiar el corazón a profundidad. Tiene que hacer un análisis, un diagnóstico. Y después del diagnóstico viene el tratamiento. Ahora, todos no responden al mismo tratamiento. Así sucede con el alma. Cuando nosotros vamos a ser los médicos del alma, cuando aprendan, se van a levantar muchos médicos del alma para que los espíritus puedan ejercer sus propósitos. Y esto no le ha gustado a Satanás, si está contraatacando, pero le va a costar. Le va a costar meterse con los míos. Créanlo. Bueno, continuemos. Entonces, la iniquidad de codicia y desobediencia ingresaron primero a la mente del hombre. Hablamos del primer hombre, ¿no? Que es la especie, varón y mujer. Ingresó a la facultad de su mente, después a la facultad de sus sentimientos, posteriormente a la voluntad y al final se manifestó en la actitud. Esto fue el fruto. Primero ingresó en su mente la mentira, lo que Satanás le dijo, con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles. No, un momento, wait for me. Esperen un momento, dijo Eva. Se ha dicho que podemos comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿no? Porque ciertamente moriremos. No dijo ciertamente moriremos, dijo porque moriremos. Pero Dios había dicho ciertamente morirán. Ya le quitó el ciertamente. El astuto del diablo, trabajando en la mente del hombre. Porque sí podía trabajar en la mente, pero no su espíritu. Entonces ellos pensaron, entonces Dios nos ha prohibido. Entonces los sentimientos dijeron, bueno, Dios nos ha engañado. Y comenzaron a ver al fruto diferente, al árbol diferente, al árbol que mata, que está lleno de cianuro, de veneno. Comenzaron a verlo y ya lo codiciaron. Codiciaron el fruto que era hermoso. Y la voluntad se doblegó y tomaron del fruto y comieron. ¿Por qué? Porque iban a conocer el bien y el mal. Ahora, dígame, ¿sabía qué era el mal Adán y Eva? No sabían. Nosotros sí sabemos y no vamos a elegir por eso, pero ellos no sabían qué era el mal. Para ellos era una incógnita. Entonces les provocó, bueno, queremos saber el bien y el mal. Conocemos el bien porque Dios nos hizo todo bueno, pero no conocemos el mal. ¿Qué será el mal? No se pusieron a pensar eso nunca. Entonces querían conocer el mal. Si hubiesen sabido qué era el mal, porque no es cuestión de saber, ellos no solamente conocieron, porque la palabra conocer, que es en el hebreo yada, significa tener una intimidad profunda, una relación profunda. No es solamente algo cognoscitivo, sino experimental. Entonces, ¿qué pasó con ellos?
¿Cuál fue el resultado de este proceso que comenzó en la mente, en los sentimientos, en la voluntad y en la actitud? Cuando comen el fruto, ingresan mayores niveles de iniquidad en sus almas. Cuando ellos comieron del fruto, es porque ya existía la iniquidad en ellos. Por eso comieron. ¿Qué iniquidades? Codicia, desobediencia. Y este fruto contenía diversas esencias de iniquidad y diversos niveles. Esto es lo que se había generado en Luzbel, que él comenzó a trastocarse. Poco a poco, todo lo bueno se convirtió en malo, en lo contrario. En lo contrario. Sigamos. No sabemos cuánto duró este proceso de metamorfosis total de las esencias primigenias de este arcángel. No lo sabemos, es una eternidad pasada. Ahora, él no fue creado con la simiente de Dios, fue creado con otro tipo de simientes que le daban una forma de ser. Y esta forma de ser de estas esencias fueron trastocadas a lo contrario, se revirtieron o se pervirtieron. Pero en el fruto que Dios plantó ese árbol, porque era la única manera que le dio oportunidad a Satanás de poder tentar, porque de todas maneras iba a tentar Satanás, con o sin el permiso de Dios, iba a atacar al hombre, porque él tenía celos de los hijos de Dios, celos, porque nosotros éramos una creación superior y Dios nos amaba como hombres acá, aún pecando nos amaba, nos perdonaba, y él era el acusador de nuestros hermanos día y noche. Y cuando se enteró que Dios dijo, bueno, el pecado es impagable, voy a tomar carne y voy a pagar el pecado de mis hijos. ¡Ah! Todos los demonios se bloquearon. Y ahí hubo la sedición y la guerra cósmica entre los ángeles de Miguel y los ángeles de Satanás. Entonces, Dios sabía que Satanás iba a comenzar a tentar al género humano de diferentes formas. Ahora sí, son diferentes formas de tentar, pero la primera vez, por lo mismo que tenía el hálito de vida Satanás, Adán solamente pudo tentar su alma con ¿qué iniquidad? Codicia y desobediencia. Entonces, Dios plantó ese árbol para que sea la única forma de que pueda tentar al género humano, representando la maldad, que el hombre no sabía nada de la maldad. Cuando ellos comieron del fruto, ¿qué comieron? Ponzoña para sus almas, veneno para sus almas. No fue la desobediencia lo que los cambió, fue cuando comieron el fruto que tenía iniquidades, donde sintieron la maldad. Entonces hubo cambios en ellos, causó un efecto letal. Ellos demudaron sus rostros, se sintieron indignos, se escondieron de la presencia de su creador, se avergonzaron que estaban desnudos, experimentaron emociones que jamás había sentido y conocieron el mal. Es decir, experimentaron la maldad en sus almas y no les había engañado a Satanás que iban a conocer el bien y el mal como Dios. Conocer no es, ya, esto es pecado, esto es mal. No, no, no. Ellos experimentaron. Conocer era tener una relación. Y ellos experimentaron. Por eso demudaron sus rostros. Y no fue el pecado que hizo morir al espíritu. Fue el obstáculo de la iniquidad que no permitía el alimento, el suministro de Dios hacia sus hijos espíritus. No fue la iniquidad, porque la iniquidad no puede tocar al espíritu. Entonces no digan que el espíritu murió por el pecado. No, no fue por el pecado. Fue porque se separó la gloria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Entonces había un obstáculo que impedía que llegue el suministro, y ahí es donde el espíritu comienza a morir, a perder conciencia de existencia, conciencia de identidad y conciencia de funcionalidad, y queda en un estado cataléptico. Entonces, cuando comieron el fruto, conocieron el mal, experimentaron la maldad.
porque ellos no comieron el fruto para ser como Dios, sino para conocer el bien y el mal. Como Satanás tampoco quiso ser como Dios porque no podía, sino quería sentarse en el trono de Dios. Entonces, no fue la desobediencia que los separó de Dios, fue la iniquidad. Fue lo que contenía el fruto que los cambió. Y es por la iniquidad que el Espíritu Hijo es separado de la gloria o de la esencialidad de Dios, de su Shekinah. Sus espíritus, al no recibir ese suministro, alimento de Dios, es que empiezan a perder conciencia de existencia, de identidad, de funcionalidad. Es decir, ese Espíritu Hijo que contenía una conciencia individualizada queda inerte en un estado cataléptico o un tipo de muerte temporal, porque el espíritu no muere. Cuando la identidad terrenal acepta el pacto de Dios a través de Cristo, a través de su sangre, entonces hay un renacimiento del espíritu o un anagenao, como dice en el griego, un renacimiento del espíritu. Y si no se realiza este pacto a través de la identidad terrenal, entonces el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Regresará como un bebé a la matriz de Dios o al origen. El espíritu no muere, pero sí queda desnutrido porque no tiene el alimento de Dios. Ahí en el origen recibe el alimento de Dios. Los ángeles recibían el alimento de Dios cuando alababan y Luzbel le guiaba la alabanza. Y él quiso para él, no la alabanza, él quiso las esencias que eran tan poderosas y hermosas, tanto las que salían de los ángeles a Dios como las que salían de Dios hacia los ángeles. Él quería esa gloria y también quería que se sujeten a él. No quería ser como Dios, no se engañen. Será estúpido, pero no tanto. Ahora, tengamos en cuenta, tengamos en presente que lo que estamos tratando o enseñando es ciencia espiritual revelada y acomodada a lo espiritual por el Espíritu Santo. Ustedes lo pueden corroborar. Ahora, hay una palabra que Jesús dice, mis ovejas reconocen mi voz. Pues sus verdaderas ovejas reconocerán esta palabra de Dios que viene de Él. Yo no he interpretado nada. Todo viene por revelación. ¿Y cuándo viene? Cuando estamos en el lugar santísimo, donde tenemos alimento, donde tenemos poder, autoridad y donde tenemos revelación. Es en la presencia de Dios y en eso estoy. Prosigamos. Cuando Adán y Eva fueron arrojados del paraíso terrenal, les nacieron hijos. Y estos heredaron el alma con iniquidades de sus progenitores. Ahora, no solo heredaron la codicia y la desobediencia que fueron las iniquidades primigenias que recibieron. ¿Por qué? Díganlo ustedes. ¿Por qué recibieron más que esas iniquidades? Porque tanto Adán como Eva comieron del fruto. ¿Y el fruto que contenía? Iniquidades diversas, de diversos niveles. Ahora, esas almas heredadas ya contenían diversas iniquidades, pero en ciertos niveles, pero esos niveles fueron aumentando de acuerdo a la práctica o a las manifestaciones de estas iniquidades, cuyo fruto de la iniquidad es el pecado. Entonces, con las generaciones venideras, con esta descendencia heredaron el alma con iniquidades de sus progenitores, el ADN del alma contaminado. Y había también esencias muy fuertes que se generaron en los mismos hijos de Amán. Aún, aparte de la codicia, aparte de la rebeldía, habían esencias de homicidio. ¿Por qué es que Caín mató a Abel? Porque había entrado esa esencia de homicidio, de ira, de envidia, porque eso lo fue cuando fueron adelante de Dios. Fueron a presentarse y Abel trajo lo que Dios demandaba, la sangre de un animal inocente, de una víctima sustitutoria. Pero ¿qué llevó Caín? Llevó un vegetal. Ahora uno podría decir, ¿no? En su escasa mente,
Pero si él era agricultor y el otro era ganadero, era pastor de ovejas, ¿por qué Dios desecha? Dios desechó no solamente la ofrenda de Caín, sino a Caín porque tenía un corazón malo. No fue con unas buenas intenciones. Y trajo una ofrenda que no era la que Dios demandaba. La ofrenda era de sangre para limpiar su pecado y poder presentarse delante de Dios. Abel llevó. Él no le podía decir a su hermano, mira, te cambio una beterraga por una oveja y llevo mi oveja. Pero el corazón era malo de Caín. Se había desarrollado mucho más de niveles estas iniquidades. Y esto en Primera de Juan 3:12 podemos leer ahí, ¿no? Que nos relata que Caín era del maligno. Es decir, se había relacionado más con Luzbel, mientras que Abel no. Entonces las iniquidades van aumentando en niveles según las prácticas. Ahora, estos niveles de iniquidad se hicieron cada vez mayores. Llegaron a límites extremos de perversión, por lo que Dios tuvo que intervenir, emitir juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Estamos hablando de iniquidad ya. Dios tuvo que eliminarlos de la faz de la tierra, enviando desde el cielo fuego y azufre. Lean qué hace el fuego y qué hace el azufre. Así como se elimina un cáncer, esas células cancerígenas que se reproducen, es una reproducción anómala. Entonces, ¿qué se hace con el cáncer? Para que no haga metástasis, ¿qué se hace con el cáncer localizado? Díganmelo ustedes. Se extirpa de raíz. ¿Y qué más en lo que queda? ¿Qué se hace? Se manda radiación. Eso es lo que hizo Dios, para que no haya metástasis en los diferentes pueblos aledaños, porque iba a afectar a todos. Eliminó a todos, del menor hasta el mayor, porque estaban recontra contaminados. Eliminó por amor a los demás, por protección. Porque la iniquidad no solamente afecta o afectó a los espíritus angélicos y al alma humana, sino a toda la creación. A los animales los volvió fieros, a la tierra improductiva. Todo afecta la iniquidad. Y de esto vamos a tratar un poco más adelante. La próxima clase, bueno, vamos a tener un receso de clases por las fiestas que se vienen. Bueno, yo lo podré grabar clases, bueno, esto no quiero pararlo. Vamos a hablar sobre la dualidad del alma. Vamos a ser entendidos de lo que es el alma, para poder tener victoria en nuestras almas, para no estar cayendo en el mismo hoyo, para dejar que nuestros espíritus representen a la esencia que tenemos de la simiente de Dios, porque la simiente de Dios nos va a hacer parecer a Dios. Sed santos como vuestro Dios es santo. Sí podemos serlo, porque hay santidad en nuestros espíritus. Hay amor, hay todo lo de Dios, pero limitado. Limitado. Tenemos la esencia divina nosotros en nuestro espíritu, pero como hemos sido diseñados, tenemos un límite, un axioma. Todo lo que tiene límites, ¿no? Todo diseño tiene límites, axioma. Todo diseño tiene límites. Y nosotros fuimos diseñados con un elemento que es el ADN de Dios. Y tenemos límites. Y no me avergüenzo, al contrario, no puedo negar la paternidad de mi padre. No puedo negar la naturaleza de mi padre que está en espíritu. Soy un Dios con D minúscula. Y todos los hijos somos dioses. Lean el Salmo 82. A vosotros les digo dioses, porque sois hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis como cualquiera. Lo que el diablo no quiere que sepas que eres un Dios, porque cuando tú sepas que eres un Dios, vas a saber que eres una creación superior a Satanás, y no es nada. Eso es lo que no quiere. Ahora está molesto porque estoy enseñando del alma, porque todos los que están aprendiendo van a tener victoria sobre sus almas.
Ya no van a sufrir, ya no tienen por qué sufrir, ya no tienen por qué ponerse indignos, ya no tienen por qué estar tristes, derrotados, ya no tienen por qué esconderse detrás de un árbol, porque Jesús pagó todo por nosotros, por el alma. Y eso es lo que vamos a seguir tratando. Lo dejo aquí y vamos a continuar en la próxima clase. Dios le bendiga y que esta semilla fructifique al 60, 90 y 100 por 1. Gracias. Hasta la próxima.